Gloria a Dios. Apocalipsis 4, 1 y 2, seguimos hablando de lo que está por venir, lo que está por suceder. Así que vamos a la palabra. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a Mateo 24, 40 al 42. Vamos a cambiarle un poquito a esta escritura. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas 17 miramos que dijo también: dos estarán en una cama durmiendo, uno será tomado y la otra persona será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego que bendigas la vida y el corazón de todos los oyentes, los que están presentes y los que nos puedan escuchar a través del Facebook. Señor, que seas tú hablando al corazón. Estamos orando, clamando, Señor, que tú hagas sensibles los corazones para que tu palabra caiga en buena tierra. Aquellos que nos visitan, que tú trates con sus necesidades. Señor, yo te ruego que nos des esa humildad, esa sencillez que necesitamos para recibir tu palabra, para atesorarla, para creerla, porque hemos entendido que la palabra nos limpia, nos purifica, nos prepara, pero nosotros tenemos que creerla. Yo te pido que nos ayudes a ser amantes de la verdad, Dios mío, y que tengamos la humildad necesaria para agarrar la palabra que sea para nosotros. Te damos gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Amén. Siéntense, amados hermanos. Seguimos hablando del tema lo que está por venir. Y estamos hablando, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos en los que verdaderamente, como dice la Escritura, hay que velar. Hay tiempos que requieren una especial vigilancia, y ese tiempo, hermanos, es hoy. Es en este tiempo que estamos viviendo, y la oración es que Dios nos dé discernimiento para que podamos nosotros, hermanos, discernir los tiempos que estamos viviendo. Así que hay que estar velando, porque es lo que la palabra nos ordena. ¿Por qué? Porque al estar en estos tiempos finales, amados hermanos, hay peligro de entregarse a satisfacer ya sea los deseos de la carne, o permitir que el corazón se cargue de libertinaje, porque eso es lo que impera en este tiempo: un libertinaje, un desenfreno, una maldad. Hay un enfriamiento, hay, hermanos, apatía. La gente de repente anda, usted los mira y parece que no hay un mañana. Es algo terrible lo que se mira en la sociedad. Entonces nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, debemos de estar pendientes, porque lo que está sucediendo nos está a nosotros indicando que el tiempo de la redención, amados hermanos, está cerca. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad. Y habla del enemigo que anda buscando cómo destruir, pero la palabra que le quiero decir es: sed sobrios y velad, porque estamos hablando de velar, de esperar, de prepararnos, porque hay un día, hay un encuentro, hermanos. La iglesia es la novia del Cordero, es la que el Espíritu Santo ha estado preparando para entregarla en manos del novio. Entonces usted y yo
debemos de estarnos preparando, ataviando para aquel momento. Y Pedro nos dice, sean sobrios, velen. Y ser sobrio significa ser prudentes, amados hermanos, tener autocontrol, un juicio claro, con los 5 sentidos alerta, porque no sabemos, como terminaba hablando en Mateo 24, 42, porque no sabemos el día en que nuestro Señor va a regresar. No lo sabemos. Solamente estamos mirando las cosas que están sucediendo, amados hermanos, y esas cosas nos están a nosotros advirtiendo que el Señor está cerca. Y a nosotros nos queda prepararnos para aquel gran día. Mire, le voy a comentar, a platicar un poco de los preparativos de la novia oriental. Amados hermanos, la novia oriental, lo que era el adorno de la novia, era un asunto muy costoso, muy primoroso, y por esa razón, porque era bastante costoso, hay que entender que ellas se preparaban, hermanos, y por eso usted y yo, o nosotros, algunas conscientes o inconscientes, ve cómo se preparan. Me lo digo así a grandes rasgos. Buscan un vestido que esté muy bonito. Algunas quieren bajar de peso, bajan de peso para mirarse aún mejor. Y no me malentienda, todo eso es parte de... se adornan, buscan cosas para adornar su boda, porque es su momento, es su tiempo, y se dedica, aparta tiempo para preparar aquel evento que tanto anhela en su corazón. Entonces, a la novia oriental se le concedía mucho tiempo para la preparación de su persona. Mire, ella tenía que poner todo su empeño, todo su esfuerzo para hacer su rostro brillante y lustroso. ¿Qué significa eso? Saludable, radiante, bien hidratado y cuidado, sin grasa, con un resplandor natural y fresco, con un aspecto sano. Ella tenía que cuidarse. Cuando usted lee, por ejemplo, en Esther, cuando el rey manda a llamar, a buscar las doncellas para que una de ellas tome el lugar, hermanos, las ponían, las preparaban cuidadosamente. Era un cuidado bastante extenso, aceites aromáticos, ungüentos y muchas cosas para preparar a la novia para que estuviera frente al rey. Entonces todo esto se hacía con mucho cuidado. Ahora, las guedejas o las trenzas, amados hermanos, de su cabello estaban siempre adornadas con perlas, eran ataviadas con todas las piedras preciosas y las joyas que la familia había heredado de sus generaciones pasadas. Las que eran muy pobres tenían que buscar prestado lo que podían de sus amigas, porque era para aquel momento. Obviamente después se regresaba, pero en el momento del atavío, en el momento de la preparación, tenía que estar presentable, tenía que estar preparada, porque había un evento importante que se acercaba. Entonces, todo eso, hermanos, había una preparación. La novia se preparaba a conciencia, sabía lo primordial, lo importante, lo especial de aquella etapa en su vida. Era única, y ella se ponía todo el empeño para prepararse para su esposa. Ahora, Jeremías 2:32, si lo puede poner aquí mi hermana, lo declara, y él dice: se olvida la novia de su atavío, se olvidará, o la desposada de sus galas. Jeremías hace una pregunta: ¿se olvidará la novia de su atavío o la desposada de sus galas? Y obviamente la respuesta es no, porque se preparaba a conciencia, porque sabía lo importante de aquel momento. Jeremías termina diciendo: pero mi pueblo se ha olvidado. Mire, se ha olvidado de mí por innumerables días.
La novia jamás se olvida de su momento, de su preparación, porque ha sido escogida y se le ha dado todo lo necesario para que se prepare para estar muy presentable delante de aquel que la viene a tomar por esposa. Ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo, escuche bien, a esta novia se le daba todo. Y cuando no había, dijimos, aún prestado, buscaba su familia para adornarla, para tenerla preparada. Ahora, la iglesia es la novia del Cordero. La iglesia ha sido redimida con la sangre del Hijo de Dios. Usted y yo somos la novia del Cordero. Gocémonos y alegrémonos, dice el Apocalipsis, porque han llegado ese momento glorioso. A la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, porque está tomando ejemplo de la novia oriental. Usted y yo somos la novia. Usted y yo somos la iglesia. Y así como aquella novia se le adornaba, el Espíritu Santo, hermanos, nos ha dotado, nos ha adornado, nos ha dado espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritu, de fe, de amor. Nos ha dado de todo y nos ha dotado, así como el siervo de Abraham. Usted va y lee Génesis capítulo 24, sobre todo en los versículos finales, encuentra ahí que el criado de Abraham llevó toda clase de alhajas para adornar a la novia, para prepararla, porque Abraham lo mandó a buscar esposa para su hijo. Y sabiendo la costumbre, llevó toda clase de alhajas para adornar a la novia, para preparar a la novia, porque tendría que venir al encuentro de Isaac. Usted y yo, amados hermanos, se nos ha dado tiempo para prepararnos, así como a la novia oriental se le concedía tiempo para prepararse, para hidratarse, para estar radiante. A la iglesia se le ha dotado con el Espíritu Santo para que se prepare, para que esté radiante, para que esté nutrida, para que esté expectante a la espera de la venida de su Señor. Pero cuánto empeño y cuánto esmero estamos poniendo en prepararnos. Esa es la pregunta. Habla, Señor. A la novia se le concedía todo el tiempo, porque era algo costoso. Y el Señor nos ha concedido tiempo para que te prepares, para que ores, para que vivas para Él, para que esté tu rostro radiante, para que tu corazón esté latente esperando el día de su venida. Él nos ha dotado, amados hermanos. Dios ha equipado a la novia. Primera de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dotado. Y cuando usted busca, por ejemplo, Colosenses 13, en Pedro, en Timoteo, va a encontrar ahí las vestimentas de la novia, de amor, de bondad, misericordia, y habla de perdonarnos, de amarnos unos a otros. Habla de todo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo tratando siempre de sembrar cizaña para que la iglesia no se una, para que la iglesia no se ame. Y por eso es que pasa una cosa y pasa otra. El diablo metiendo la pisuña y mucha gente creyéndole y cayendo en las trampas del diablo, odiándose unos a otros, menospreciándose unos a otros, cuando la palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Pero la iglesia a veces hace lo contrario. Se nos ha dado tiempo para prepararnos. ¿Nos estamos preparando? A la novia se le daba tiempo. Y mire lo que hacía. Dice que las alhajas, todas las joyas heredadas de sus antepasados, de sus generaciones pasadas, se venían guardando para que las vinieran usando. Usted y yo, amados hermanos, tenemos el testimonio de generaciones pasadas, de hombres y mujeres
que ofrendaron su vida por la causa del Señor. Se entregaron al vituperio, se entregaron al martirio, apagaron fuegos impetuosos, fueron devorados por las fieras, pero no sucumbieron, no desmayaron, no renunciaron a la fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Le estoy hablando de esto porque el rapto se acerca y usted y yo se supone que debemos de estarnos preparando. Por eso le estoy trayendo la preparación de la novia en vísperas de esa, hermanos, futura unión. Ahora, que si usted no cree que nos vamos a encontrar con el Señor, que va a venir Él por su iglesia, entonces tenemos un problema. Ese trompetero ya estuviera allá. Hay un problema entonces. Hay un problema si no nos estamos preparando, amados hermanos. Lea el capítulo 11 de Hebreos, el salón de la fama de los hijos de Dios. Y allí va a encontrar, tenemos, dice, una nube de testigos. Lea la historia. Lo que pasa es que a veces, y te tengo que hablar, iglesia, aunque te duela, te lo tengo que decir. A veces, en lugar de ilustrarnos en la palabra de Dios, apelar a la historia para conocer bien nuestra historia, en lugar de hacer eso, estamos metidos en Facebook, en YouTube, en las diferentes plataformas, desperdiciando tiempo precioso que ya no tenemos. No lo tenemos. Te lo tengo que decir, iglesia. Tengo que decírselos. Y hay de usted lo que haga. Y no piense, no. Si vengo más amoroso que nunca, pero así es mi manera de amar. Mire, están bien. Pero, amados hermanos, hay una enorme nube de testigos. Investigue cómo murieron muchos en el Coliseo romano. Investigue cómo Nerón los usaba como antorchas humanas y los prendía fuego para iluminar el camino por donde pasaba a hacer sus orgías. Investigue cómo esta gente, amados hermanos, ofrendó su vida. Morían con una sonrisa, morían cantando al que vive por los siglos de los siglos, morían dándole una alabanza y nunca renegando de la fe. A veces nosotros con cualquier cosita que nos viene, ya me voy, no me saludaron, me miraron mal. ¿Se da cuenta lo sensibles que estamos para recibir lo malo? Ay, es que me hicieron una mala cara. Ese comentario que me hicieron, hermano, usted necesita haber escuchado los comentarios que hacían de los cristianos. Decían que éramos una plaga. Nos llamaban herejes. Investigue lo que hacía la llamada Santa Inquisición, torturando cristianos. Ponían la hostia y le decían: ¿es esto el cuerpo de Cristo o es un simbolismo? Cuando el creyente decía: eso es un simbolismo, ¿qué decían? Maten a este hereje. Les cortaban la lengua. A las mujeres les cortaban los senos con unas tijeras grandes. Los amarraban por de las manos, de sus muñecas, de los pies. Los estiraban y los descuartizaban. Pero ellos morían alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Tenemos una gran nube de testigos, dice Hebreos. Usted y yo nos estamos preparando. De veras, ¿qué hemos sufrido? ¿Qué hemos sufrido nosotros? Aquellas heredaban todo de generaciones pasadas. Usted y yo tenemos una rica herencia de gente que dio su vida para que usted y yo tengamos la palabra de Dios, para que entendiéramos que pase lo que pase, venga lo que venga, sin importar las circunstancias, hay que mantener la mente en alto y hay que alabar y bendecir el nombre de Dios. Morían, ofrendaban sus vidas por aquel que dio su vida por ellos. Pero usted y yo nos ofendemos con cualquier cosa.
Ya no voy, porque allí los hermanos son muy serios. Y ahorita a los serios les va a caer, porque va a ver lo que sigue. A esos que se bañaron con limón, les va a caer también. Bueno, se olvidará la novia de su atavío. Se olvidará la desposada de sus galas. No, la que ama de a de veras no se olvida. La que ama de a de veras espera, se prepara, porque hay amor de por medio. Esa mujer antes de casarse aguantó atropellos, pasó, durmió o mal durmió, se desveló, anduvo para acá, para allá, preparándose. ¿Por qué? Porque ama, y era un momento único. Por eso dice Jeremías, y espérenme usted, mujer de acá, latina, no sin afán de ofenderlas, pero métese a buscar la historia y se va a dar cuenta que aquellas mujeres ponían toda diligencia para estar preparadas para aquel día. ¿Por qué cree que la situación de María fue difícil? José la desposó, la dejó en su casa esperando que se preparara, que estuviera radiante, que estuviera ataviada, dispuesta para aquel momento. Y cuando José llega a reclamar a su novia, ¿qué sucede? Su novia le ha crecido el estómago, el vestido ya no le quedaba. Y José, sabiendo lo que le esperaba, porque el asunto era serio, amados hermanos, y toda novia que no se preparaba o que se largaba con otro cuando ya estaba pedida, era muerta apedreada. Y José dice que la quiso dejar secretamente para no ponerla en esa situación, porque acuérdese que mientras él, no sea que vaya a haber un mal pensado, entonces adulteró María. Déjeme le termino la historia, porque pueden escucharla a alguien. Uno tiene que, a veces, ¿por qué en esta vida hay que aclarar por los que están oyendo ahí también? El asunto es que él la pide, se va, y en eso aparece el ángel Gabriel, le da el anuncio y le dice que ella es la escogida para coger en su vientre al Hijo de Dios, que el poder, la sombra del Altísimo la cubriría y que ella iba a quedar embarazada, porque el Dios omnipotente iba a poner en el vientre de María al Hijo de Dios, a la simiente prometida que venía a rescatar a la raza humana. Era depositado en el vientre de María. Y eso se hizo y se quedó. Y como ella se fue a ver a Elizabeth, porque le contaron que la que era estéril ahora estaba embarazada, María se fue a Samaria a visitar a su prima Elizabeth. Allá se estuvo varios meses, y cuando regresó a su ciudad natal, traía unas sandillitas incrustadas en el estómago. ¿Y qué decía? ¿Por qué cree que le decían los fariseos a Jesús? ¿No bien decimos que tú eres samaritano? ¿Sabe qué es lo que decían? Tú fuiste engendrado de un samaritano. Tu mamá adulteró cuando estaba a punto de casarse. Eso se tuvo que aguantar, porque era la costumbre. Esa novia se preparaba a conciencia y se guardaba limpia, sin mancha y sin nada. Como se dice de la iglesia, Dios viene, o Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. ¿Por qué creen que le estoy diciendo de la novia oriental? Porque se está tomando de ahí el ejemplo. Se está tomando de ahí. No sé si voy a llegar donde quería llegar al rato, pero a lo mejor no llegamos. Y si no llegamos, llegamos la otra semana. O llegamos o viene Cristo por nosotros. Entonces, la costumbre oriental, amados hermanos, en la costumbre oriental, el novio sale con la novia de la casa de los papás de la novia, porque ahí es donde estaba ella preparándose. Luego él venía a tomarla y de ahí tenían que salir a casa del novio. Esa era la costumbre. Entonces,
se iban en una procesión en camino a casa del novio. Pero era una ley que debían de llevar una lámpara, no de las lámparas de pila de hoy en día, de esas lámparas de aceite que les ponen una resina, todo eso para mantenerlas. ¿Cuántos hay aquí? Ya les voy a decir cuántos antiguos hay aquí, pero ¿cuántos hay acá que se acuerdan de esas dichosas lámparas? Y ya pasó mucho tiempo. No somos tan viejos porque no tenemos 100 todavía, pero ya andamos cerca. Pero esas eran las lámparas. Mi mamá tenía una que era una Coleman, le decía, que le echaban gas, le prendían y iluminaban. Pero allá las calles orientales, sobre todo en aquel entonces, eran muy oscuras. No se miraba la mano así. Entonces era ley que debían de llevar una lámpara o una antorcha. Entonces, la gente se reunía en casa de los papás de la novia y de ahí salían todos en procesión a casa del novio. Cuando la gente no podía llegar ahí, lo que hacía era esperar en el camino, sabían el trayecto, sabían dónde vivía el novio y en el camino se unían a la procesión, pero era necesario traer las lámparas por la oscuridad que ahí había. Y muchas veces el novio tardaba porque no decían, ahí paso a las 7, por ejemplo. No había tal cosa. Era que iba por la novia, pero no sabía cuándo salían para allá. Como lo mismo ha hecho el Señor. Dio señales que iban a suceder previo a su venida, pero no dijo cuándo ni a qué horas. Entonces el Señor todo se está basando en este ejemplo. Entonces, los que no llegaban a la casa del novio esperaban en el camino. Y podemos decir, los discípulos nacieron y salieron ya, usted y yo nos hemos agregado en el camino. ¿Se da cuenta? Todo tiene, si le buscamos una conexión, hay una conexión. Entonces, ese es el asunto. Ahora, el novio tardó en llegar. Y cuando vamos, hermanos, a las 10 vírgenes de Mateo 25, allí se narra la historia de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Entonces, van con sus lámparas, pero las sensatas llevaban aceite extra porque no sabían a qué horas el novio iba a pasar en ese lugar donde estaban esperando. Pero las otras decían, no, va a pasar rapidito y nos vamos. Así como algunos, no, ahora voy a la iglesia, mañana no. Si puedo voy, si no, no. ¿Se da cuenta? Más el que trae aceite extra dice, ahora es martes, me voy a la oración. Ahora es viernes de estudio bíblico, me voy a la iglesia. Ahora es domingo de evangelístico, me voy a la iglesia. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra. El que tiene aceite extra es porque está orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. Pero aquel que no lo hace, cuidado, porque quizás ya no es una lámpara, sino una luciernaguita la que traiga. ¿Conocen las luciérnagas? Nomás no me digan que no, y con el nopal y la pupusa y la baleada en la frente y me digan que no, y los chuchitos en la frente y me digan que no. Los chuchitos en la frente y me digan que no. Y la de Guatemala no me estoy yendo. ¿Se da cuenta cómo estamos? Bien atentos. Entonces, amados hermanos, ¿qué trae? ¿Su lámpara con aceite extra o se carga su luciernaguita? ¿Cómo andamos? Contéstese usted solo. Ahora, en esta ocasión de las 10 vírgenes, el novio tardó y el aceite de las 5 insensatas se acabó y se apagó la lámpara. Pero era ley que los que se unían a la procesión debían de traer su propia lámpara. Entonces, de repente se dijo en voz alta,
ahí viene el novio, salir a recibirle. Y entonces se unían a la procesión y todos juntos camino a casa del novio. Las insensatas sin duda se fueron caminando, esperen, como no traían la lámpara, miren. Entraron todos y las insensatas que no tenían lámpara se quedaron aquí y el novio cerró la puerta. Señor, ábrenos. De cierto os digo que no los conozco. Si usted no se ha preparado, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, le dirán las mismas palabras: no te conozco. Y quizás más adelante hablemos de la boda en sí, porque es otra costumbre para entrar a la boda. Hay que ir con fiesta de boda, con ropa, de boda. Pero no me voy a meter allá ahora. El asunto es que estas 10 vírgenes se quedaron porque no se prepararon. Se daba tiempo para la preparación. Se sabía que el novio podía tardar. Y nuestro novio ya se tardó. Y por eso a muchos se les empieza a apagar la lámpara. Porque ya pierden el interés. Y de repente vienen, de repente no vienen, hasta que se desaparecen. Unos oran, otros ya no oran. Antes leía la Biblia, ahora ya no, porque el internet está más entretenido. El diablo está poniendo a dormir a muchos cristianos. Los tiene bien atados en la tecnología. Y no diga amén, pero diga ay de perdida, porque es verdad. Usted sabe que es verdad. Ahora, ¿qué más había en eso para ya pasar a otro punto? Bueno, de camino, mientras, como quien dice, de camino de casa de la novia a casa del novio, lo que había era fiesta. Esa era una ley. Iban con música, iban cantando, iban alabando, iban danzando, porque el momento de la reunión, el momento tanto esperado, finalmente había llegado. Por eso la iglesia canta, alaba y adora al Cordero, porque estamos de camino, estamos en preparación, estamos esperando el día glorioso de nuestra redención. Por eso debe de haber alegría, debe de haber gozo, debe de haber algarabía, porque estamos esperando que suene la trompeta para que el Hijo de Dios aparezca. Ahora la pregunta es, ¿está preparado? Esa es la pregunta. Yo solo quiero hacerlos reflexionar, porque el tiempo, amados hermanos, se acerca. El tiempo de su venida está a las puertas. Había gozo, había alegría, había danza. Si estamos preparándonos. A ver, déjenme le pregunto. ¿Cuántos se están preparando? Ay Dios, usted me asusta. ¿Cuántos se están preparando? Forzados, ¿verdad? Pero amén. Cuando venimos aquí, y donde quiera que andemos, el gozo, la sonrisa debe de estar. ¿Por qué con cara de limón si estamos preparándonos y esperando aquel día glorioso? ¿Se da cuenta? Ahora, amados hermanos, el rapto se acerca. Y todo esto está hablando de una preparación previa al rapto, donde Cristo viene por la novia. Cuando el novio llega por ella, la novia ya tiene que estar preparada, radiante. ¿Me explico? Ay, Dios mío. La novia debe de estar preparada, porque sabe que su novio va a llegar en cualquier momento. Tampoco le dice, vuelvo tal día. No. Se iba y dependiendo cómo le fuera, ya que hay que ganar dinero y que hay que hacer muchas cosas, no tenía una fecha de llegada. Por eso la novia tenía que estar preparada con tiempo. Ya estoy lista y mi amado no ha llegado.
se mantiene radiante, se mantiene con ungüento, se mantiene haciendo hasta que llega el que ha de llegar. Y así usted y yo, no importa cuánto tarde, hermanos, Él dijo que iba a volver. Y si Él lo prometió, yo lo creo. Y hay 3 escrituras que son vitales para entender esto. A ver, hermana, ahí Juan 14, del 1 al 3. Aquí es una promesa. Son detalles lo que se nos da. Aquí tenemos esta hermosa promesa. Mire, que dice, es el Señor Jesús hablando. Para aquellos que dicen que no hay rapto, para aquellos que no se están preparando. Bueno, el Señor habla de que sí van a ver. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando dice no se turbe es porque van a haber situaciones difíciles y vamos a pasar por adversidades. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, les dice el Señor Jesús. El 2, en la casa de mi Padre. La Biblia habla que hay una mansión cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando de que hay mujeres moreteadas que llegan allá porque no quisieron cumplir y el marido las manda golpeadas. No. Está hablando de vivienda. No, ya ves, te voy a mandar para allá. No. En la casa de mi Padre muchas moradas o muchas viviendas hay. Si así no fuera, si no fuera verdad, yo lo hubiera dicho. Pero es verdad, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Acuérdese que el reino milenial es aquí en la tierra. Amén. No pierda de vista ese detalle. Pero la iglesia tiene que ser puesta a salvo mientras pasa la indignación aquí en la tierra. La iglesia va a ser arrebatada. Y aunque la Biblia no encuentra la palabra rapto, hay escrituras que nos mencionan que Él viene, porque lo ha prometido. Así que dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y el 3, y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? El que está hablando es el mismo Señor Jesucristo. No es ni siquiera uno de los apóstoles, que su palabra es verídica. Son palabras que están saliendo de los labios del mismo Salvador. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté o estoy, vosotros también estéis. Es palabra del Señor, es promesa del Señor. Él nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Mire, hermano, en un buen castellano podemos tomar el estribillo de las palabras de Teresa de Ávila, que dice, nada te turbe. Eso dice Teresa de Ávila, nada te espante. Porque aunque la iglesia no va a pasar por la tribulación, vamos a mirar cosas, van a suceder cosas. Ahora mismo, aquellos hermanos que no tienen papeles están sufriendo una persecución. ¿Sí? Hay una persecución. A veces, ¿y qué será de mañana? ¿Y qué pasará? No se turbe vuestro corazón, dice la palabra. Y por eso dice 1 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sujeta la carne, mantente en calma, confía en Dios. Es lo que nos está diciendo. No se turbe vuestro corazón. Van a haber persecuciones, van a haber cosas. No es el fin, no es la tribulación. Pero recuérdense que hemos dicho que vamos a sufrir los síntomas. Sí, esto es nomás una probadita.
de lo horrible que será en aquel día. Ahorita no se nos está buscando con un microchip. Todavía no dice, si no tienes esa identificación no puedes comprar ni vender. No. Entonces hay libertad. No se turbe vuestro corazón por las cosas que están sucediendo. Y déjenme, se los leo en inglés a ver si no me meto en problemas. ¿Me la van a pasar, jóvenes? Digan que sí, digan amén, si no, no la digo. ¿Me la van a pasar, coconuts? Let not your heart. ¿Lo dije bien? Okay. Let not your heart any longer to be troubled. Something like that. Eso quiere decir, no se turbe vuestro corazón. Aunque la cochina carne tiemble, aunque la carne esté débil, que tu corazón esté tranquilo, porque el que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, está con ustedes en todo momento. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted está pensando, mi destino está en El Salvador, en Honduras, en México, no. Su destino está en el tercer cielo, en la patria celestial, donde está el Hijo de Dios. Allá es su destino final. Deje de estar buscando dónde llegar allá. Busque cómo llegar allá arriba. ¿Me entendieron? No los estoy ofendiendo. Les estoy diciendo una verdad. Preocúpense por llegar allá. Prepárense, porque ese momento, amados hermanos, se acerca. Y vamos a dejar el rato todavía para los seminarios. Y luego las escrituras que hablan de la transformación. Sí, porque hay escrituras que nos dicen cómo va a suceder. Y hay otras que nos dicen de la transformación de este cuerpo. Porque con el pecado de Adán y Eva, este cuerpo es corrupto, corruptible. No se bañe 5 días y va a ver cómo apesta. 2 días. Yo siento que con un día entro en estado de descomposición. Una vez, estamos grabando, si no me acusan de coyote, pero no saben que no. Pero una vez tuve que hacerles un favor. Era un sobrino y era un amigo. Ya habían pasado y no tenían para dónde. Y me hablaron que fuera por ellos. Y la pensé. Y allá por aquellos lados de Ubalde, pasaron ahí por Piedras Negras. Y le piensa uno para esas cosas. Porque no está acostumbrado a hacer eso. Bueno, me comprometí a ir. Fui por ellos. Me llevé a mi hermano. Y créanme, yo para que me ponga nervioso muy difícil. Pero esta vez llevaba cierto miedo. Y luego para colmo mi hermano perdió su residencia, o era un permiso que él tenía el número de seguro social, bueno, lo perdió y andaba ilegal. Entonces ahí va conmigo. Llegamos allá y nos comunicamos, y cuando entra la llamada justo estoy pasando por el lugar donde dijeron que estaba. Y me di la vuelta por las descripciones, me di la vuelta y ya miré los 2 sujetos que venían. Cuando entraron al carro, ay Dios mío, tenían 5 días de no bañarse. Ya tenían 2 días de no comer. O 3 días. Sí, les había unas buenas personas, cristianos, los escondieron, los prepararon, les dijeron cómo llegar, cómo hacerle, y les prepararon comida. Pero les aguantó 2 días y medio. Ya tenían 5 caminando. Cuando yo los metí a mi carro, hermano, olían a chivo correteado, peor que eso. Dije, ay, ¿dónde me paro? Mire que yo no doy para andar pensando en cosas, pero esta no que no me vayan a parar donde me paro. ¿Cómo explico quiénes son estas personas? Porque el olor los delataba. Entonces nuestra carne tiende a echarse a perder.
¿Sí o no? No se bañe 2 o 3 días y la camisa lo delata. Porque eres polvo. Del polvo eres y al polvo volverás. El boilercito. Porque el espíritu y el alma hay que rendirle cuentas a Dios. Esos son eternos. Así que nuestra carne se echa a perder. Y por eso, amados hermanos, tiene que haber una transformación. Pero eso lo vamos a hablar la otra semana. Ahora, ¿qué les digo para dejarlos más tranquilos? Cuando el Señor dice, nada te turbe, nada te espante, no se turbe vuestro corazón. Nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón sin importar lo que aquí sucede. Aunque la carne que es débil empiece a dudar y empiece a decir, y si pasa esto y si pasa aquello, que tu corazón esté tranquilo. Es lo que nos dice. Y les tengo que estar leyendo más a menudo esta escritura con la cual los quiero dejar. Hermana, 2 Corintios 4, 7 al 10. Porque vamos a pasar cosas. Y lo digo también porque hay hermanos, no solo aquí, pero en otros lugares. Y si nos oye la Biblia, no, que nos oiga, pero no va a venir. Usted tranquilo. Ya saben que yo soy el pastor aquí, no van a venir. Así que usted tranquilo y yo nervioso. Pero miren lo que nos dice la escritura. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Hay una salvación, algo precioso dentro de nosotros, pero en un cuerpo que se quiebra, que se rompe con las adversidades, con los problemas, con las situaciones, tendemos a quebrarnos. ¿Sí? Eso pasa con nosotros, porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, pensamos, y algunos son más que exagerados, y piensan, y si me enfermo, y si me mata, a mí si me pasa esto. No piense así, piense que Cristo está con usted, que usted es hijo de Dios, y que todo va a estar bien. Les dije una vez cuando andaba viajando para Corpus, andaba todo derrengado, y de repente se me poncha aquella llanta, y ahora ¿cómo le hago? No había nadie. Y ya estoy, y se me ocurrió cantar, todo va a estar bien. Y empecé a cantar, hasta en inglés, porque allá usted mira gente hispana, les habla en español, y no hablan español, puro inglés, y con uno palote así. Entonces, porque el diablo andaba por ahí, que no lo entiende, también se lo canté en inglés. Everything is gonna be alright. Y empecé a cantar, todo va a estar bien. Y ¿por qué? Porque tenemos que darnos ánimo. Porque si Él ha dicho que va a estar con nosotros, significa que estará con nosotros. Y ese día lo hice como pude. Bien, todo obra para bien. Hasta la pancita que me había crecido más de normal me sirvió, porque panza, rodilla y lo que pude le metí y la subí arriba. Andaba todo derrengado, pero eché mano de todo lo que traía. Así que saqué el pecho, que sí es panza, pero saqué. Y puse la llanta, porque con el Señor todo se puede. Amén. Entonces, tenemos este tesoro en vaso de barro, tiende a quebrarse, a caerse, pero mire lo que va a seguir, es hermoso. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, esto nos dice, cuando todo va bien, no pienses que porque tú eres muy bueno, es porque Dios es bueno, es porque Dios es grande. Tú y yo nos quebramos, tú y yo nos debilitamos, tú y yo somos cobardes, pero Él es grande, es fiel, es verdadero, todo lo puede. Entonces, tenemos este tesoro en vaso de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros, o la excelencia del poder. Mire lo que sigue. Ay, Dios mío. Usted écheselo al morral. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Por eso dijo, que no se turbe tu corazón. Let not your heart any longer to be troubled. No deje que su corazón se turbe. Tranquilo, firme, confiado que Él está contigo. Y esta es la promesa de Él. Así que dice, atribulados en todo, mas no angustiados, porque no debemos de perder la calma o la compostura. No. En apuros, mas no desesperados. Ay, Dios mío, ahí está la migración. Pero no me voy a desesperar. No tengo trabajo, pero no me voy. Ahora, me voy a hacer esto, tremendo aragán, de echarte en la maca, todo va a estar bien y cantar todavía en el sonativo, no hay, porque no funciona así. ¿Sí? No.
Sí, en apuros, mas no desesperados. No hay trabajo aquí. No, vaya y toque puertas. Nada que everything is gonna be alright. No va a estar bien si no va a buscar trabajo. Agarremos bien la palabra y no lo quiero dejar con chancitas porque ya lo conozco. El 9. Perseguidos. Ajá. Así que acuérdese, me están persiguiendo, pero no estoy desamparado. Y otra parte dice, ¿y si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Se da cuenta? Oh, hermano, que no se turbe tu corazón porque vas a pasar cosas. El Señor sabe lo que está diciendo. No se turbe tu corazón. Nada te turbe. Nada, amados hermanos, nada te incomode. Nada te espante. ¿Sí? Porque estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Aunque caigamos derribados, pero no destruidos. Podemos decirle, diablo, me ganaste esta batalla, pero no la guerra. Y como dijo Arnold, I will be back. ¿Eh? Voy a volver. I'll be back, baby. I'll be back. Sí. Deje que le dé un gancho al hígado, pero a la postre usted le va a dar 2. Porque no estamos desamparados. Sí, el Arnold que iba todo traqueteado, pero ¿qué dijo? I'll be back. Y Arnold no tenía las promesas que usted y yo tenemos. ¿Verdad que no? No. Así que, amados hermanos, y todavía el 10, se lo voy a leer. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Usted no debe de renegar de aquel que dio su vida por usted. Debe demostrar siempre la compostura, el amor y la bondad de Dios en usted. Debe la gente saber que en usted hay algo. Así que debe de llevar el testimonio del Señor por todas partes. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando usted y yo nos paramos firmes ante las adversidades, la vida de Jesús va a resplandecer porque usted y yo somos sus hijos. Así que, hermanos, póngase de pie. La otra semana hablamos del rapto. No llegué, pero vamos a llegar porque es lo que sigue. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dijo Jesús, cree también en mí. No se turbe tu corazón ante lo que esté sucediendo. Perseguidos, pero no desamparados. Caídos, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? La lorita aquella que le dijo canica munda aquel, ya la tenía toda moreteada por andar de habladora. Con lo último que le quedaba, ya no puedo decir canica munda, pero lo hizo así. Así que con el último aliento que le queda, dígale, estoy caído, pero no destruido. Porque Dios está con usted. Preparémonos, hermanos, véngase acá al altar y vamos a orar delante de Dios. Yo no sé cómo está su preparación.